Buenos días. Vamos a tratar hoy una de las formas de presentación de muchas enfermedades glomerulares a través de hematuria, la proteinuria, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Estas son algunas formas clínicas de presentación de las enfermedades renales. La hematuria macro y microscópica, o sea, aquella hematuria evidente que, digamos, que relata el paciente o el profesional, y aquella hematuria, digamos, que es microscópica y que está informada por el bioquímico. La presencia de proteínas en orina, ya sea microalbuminuria o proteinuria manifiesta. Denominamos microalbuminuria la presencia de pequeñas cantidades de albúmina en orina que va desde 30 microgramos hasta 300 microgramos diarios. Proteinuria es cuando ustedes tienen más de 300 miligramos de albúmina en orina de 24 horas. También podemos encontrar proteinuria asociada a hematuria. También los pacientes pueden manifestar un conjunto de síntomas y signos que luego vamos a ver, denominados síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, o presentarse como una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal de muy rápida evolución, es decir, un deterioro de la función renal en días o en pocas semanas. O también como una manifestación de insuficiencia renal crónica en aquellos pacientes donde hay un deterioro crónico, lento, pero progresivo de la función renal. ¿Cuáles son los mecanismos de injuria a nivel glomerular? Los hay muchos. Los inmunológicos, los hemodinámicos, los metabólicos y también aquellos por depósitos de proteínas. Los inmunológicos, cualquier alteración ya sea de la inmunidad celular o dependiente de la inmunidad humoral con la formación de inmunocomplejos circulantes, la presencia de anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular. Hay causas hemodinámicas donde evidentemente la hipertensión es una causa muy, muy importante de la misma, donde hay un aumento de la presión y un aumento de la filtración que lleva evidentemente a un deterioro progresivo de la función renal. Causas metabólicas, el paradigma de esta entidad es la nefropatía diabética, muy bien estudiada los estadios, los diferentes estadios por Mogensen. También aquellas glomerulopatías provocadas por depósitos de proteínas, en el caso de la amiloidosis y en el caso del mieloma múltiple, la presencia de proteínas de bajo peso molecular. La hematuria. La definición de hematuria es la presencia de hematíes de 3 o 5 hematíes por campo. Eso es definición de hematuria. De acuerdo a diversas formas de verlo, podemos clasificar la hematuria si es macroscópica, microscópica. Es decir, la glomerulopatía, la hematuria macroscópica es aquella que es evidenciada tanto por el paciente como el médico en forma directa, en una muestra simple de orina. La hematuria microscópica es aquella hematuria que solamente puede ser diagnosticado bajo el microscopio óptico. De acuerdo al ritmo de eliminación, uno puede llamar a la hematuria como recurrente, es aquella que recurre en el tiempo. El paciente, hay días que persiste con hematuria, días que esa hematuria no es evidente y luego nuevamente aparece, o ser constante, ser persistente. También podemos clasificar a la hematuria aislada, en cuanto a la asociación, si solamente hay hematuria, o asociada. ¿Asociada a qué? Bueno, asociada a hipertensión arterial, asociada a un deterioro de la función renal, asociada a proteinuria. También importante es el origen
de la hematuria. La hematuria tiene dos grandes orígenes, o es de causa glomerular o es de causa urológica. También temporalmente, en relación con la micción, podemos determinar si esa hematuria es inicial, en el inicio de la micción, es durante toda la micción, o llamada también terminal. En general, vemos esto. En la hematuria de tipo glomerular, el paciente lo que tiene en el sedimento son glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos y alteración de la forma de los eritrocitos. En las hematurias de causa urológica, generalmente los eritrocitos son isomórficos, no hay cilindros hemáticos, y es muy frecuente, a diferencia del anterior, que el paciente tenga coágulos en la eliminación de la hematuria, a diferencia de la glomerular, que generalmente no provoca coágulos. La mejor forma de reconocer, evidentemente, la presencia de los hematíes es el examen microscópico de la orina. De las causas renales, vamos a mencionar siempre las glomerulopatías en primer orden. Pueden ser primarias, glomerulopatías primarias, o secundarias a otras enfermedades sistémicas donde el riñón es un órgano más dentro de la constelación de afección de la enfermedad sistémica. En las nefritis intersticiales, las nefritis túbulo-intersticiales, y en aquellas microangiopatías trombóticas como la PTT y el síndrome urémico hemolítico. De las causas urológicas, bueno, a ver, pueden ser tumorales, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de riñón, cáncer de urotelio, o pueden ser de origen litiásicas, o sea, la presencia de un lito, o por enfermedades quísticas en el contexto de una poliquistosis renal o un quiste renal simple que esté sangrando, pueden ser infecciosas en el contexto de una infección importante a nivel vesical, dando lugar a una cistitis de tipo hemorrágica. También podríamos agregar acá algunas drogas, y fundamentalmente algunos citostáticos como la ciclofamida también es causa de hematurias de tipo urológica. Bueno, siempre hay que descartar la pseudohematuria. Bueno, fundamentalmente vean que, especialmente en una mujer, no sea de origen ginecológico. Aquí vemos en esta diapositiva dos tipos de hematuria. Una hematuria de tipo glomerular y una hematuria de causa urológica. Vean los eritrocitos aquí, cómo están deformados, están alterados en su forma. Algunos tienen como una campanita, tienen como una deformación. Estos se llaman acantocitos. ¿Sí? Esto es una hematuria dismórfica. Esto que tienen acá, aquí ven los eritrocitos de una forma bastante conservada. No hay una alteración en su estructura. Esto es una hematuria de causa urológica. Entonces, desde el punto de vista microscópico, es muy simple diferenciar una hematuria glomerular o dismórfica de una hematuria urológica o isomórfica. Bueno, nuevamente acá a mayor aumento, acá vemos eritrocitos y acá vemos un acantocito, ¿sí? Hay una alteración en la forma del mismo. Fíjense que hay un deterioro en la forma de los eritrocitos. Bueno, esto es fundamental. Esto es un cilindro hemático. Los cilindros hemáticos, los cilindros y todos los cilindros se forman, tienen un andamiaje que es la proteína de Tan-Horsfall. Esa proteína de Tan-Horsfall
Es una proteína formada en el asa de Henle y en los túbulos contorneados distales. Sirve como andamiaje, como soporte, y en este caso existe la presencia de glóbulos rojos que tienen una forma del túbulo, adoptan la forma, el cilindro adopta la forma de el diámetro que tienen los túbulos. Estos son cilindros hemáticos. La presencia de cilindros hemáticos indica fuertemente que la hematuria es de causa glomerular. Bueno, acá es una hermosa diapositiva, de acá donde vemos un capilar glomerular. Fíjense, un glóbulo rojo tratando de pasar por un daño a nivel de la membrana basal del capilar, pasando a través de la misma hacia la cápsula de Bowman, hacia el espacio urinífero. Bueno, esta es otra foto de una hematuria isomórfica, donde evidentemente las formas de los glóbulos rojos no se encuentra alterado. Donde está la flecha, esto es una célula más grande, esto es un leucocito, es un polimorfo nuclear. Bueno, acá vemos también en el microscopio de contraste de fase la presencia de acantocitos. Ven, estos son glóbulos rojos, tienen como sombreritos. En algunos momentos parece como si fuera un ratón Mickey, ¿sí? Bueno, se llaman acantocitos. Esto es propio entonces de la hematuria de origen glomerular, dismórfica. Bien, acá se ve muy bien el ratón Mickey. Acá lo ven el ratón Mickey con las orejas para abajo. La presencia de acantocitos, glóbulos rojos dismórficos. Fíjense cómo está alterada la forma de los mismos. Bueno, esto es un poquitito como para hablarles de los distintos tipos de cilindros. Hay cilindros que son de tipo hialino. Hay cilindros, estos cilindros en general no necesariamente son patológicos. Es decir, que pueden aparecer a veces en enfermedades donde hay fiebre, fiebre muy, muy alta o después de un ejercicio intenso. Pero fíjense que la presencia de cilindros hemáticos, cilindros de glóbulos rojos, evidentemente siempre indica una afectación de tipo glomerular. Bueno, acá vemos un cilindro hialino, ¿no es cierto? Parece una cinta, una cinta scotch, un cilindro hialino. Vean la forma que tiene, la regularidad. Bueno, esto es un cilindro hemático. Acá vemos glóbulos rojos, una importante cantidad de glóbulos rojos alterados en la forma y la presencia de un cilindro. Esto que ven acá es un cristal, son cristales. Un solo de estos cilindros evidentemente ya indica una afectación glomerular. Bueno, esta es otra forma de cilindro, que son cilindros de tipo granulosos. También el andamiaje está dado por la proteína de Tan-Horsfall, y sobre los mismos se van depositando distintos elementos celulares. Esto es un cilindro serio, cilindro ancho. Esto aparece generalmente cuando hay un enlentecimiento del flujo renal en aquellos pacientes con insuficiencia renal. Bueno, cilindro de células tubulares. Estas son células tubulares, ¿sí? Que aparecen también dentro de este molde. Cilindro de células tubulares. Esto aparece, digamos, cuando uno tiene una afectación tubular, una necrosis tubular. Bueno, ¿cuáles son las glomerulopatías asociadas a la hematuria? Bueno, las hay y las hay muchas.
Una de las más importantes es la nefropatía por IgA. No vamos a desarrollar ahora este tema, lo vamos a ver más adelante y seguramente también en el año próximo, pero la nefropatía por IgA es, digamos, la nefropatía, una de las nefropatías más frecuentes. Entonces, puede estar asociada con hematuria. También puede ser que el paciente tenga esto, que es una nefropatía por membrana basal fina. También estos pacientes tienen hematuria. Esto antiguamente se llamaba hematuria esencial benigna, hematuria esencial benigna, es de origen heredofamiliar, junto con el síndrome de Alport, es de origen heredofamiliar. Bueno, acá tienen otros tipos de glomerulopatías, que son glomerulopatías mesangiales, ¿m? Y acá es el preparado, esto es microscopía óptica, esto es microscopía electrónica, y esto es inmunofluorescencia, ¿sí? La inmunofluorescencia, en este caso, en la nefropatía por IgA, se denota la presencia de fundamentalmente IgA. ¿M? Acá tienen una glomerulopatía con depósito de complemento, la fracción C3 del complemento. Vamos a hablar de proteinuria. Bien, antes de hablar de lleno de este tema, me voy a referir un poquitito a lo que es el glomérulo. El ser humano tiene más o menos por cada riñón 1,5 millones de glomérulos. El glomérulo en realidad es la unidad funcional. El glomérulo consta fundamentalmente, acá vemos el capilar glomerular. El capilar glomerular. Nosotros tenemos en el ovillejo glomerular lo que es la arteriola aferente, la arteriola eferente, y después un capilar, un ovillejo capilar, que es un lugar de filtración muy, muy, muy importante. Vean ustedes cómo es esta estructura. Aquí tenemos la membrana basal. Esto que ven acá es la membrana basal glomerular, ¿sí? La membrana basal glomerular. Acá vemos todo el endotelio con sus distintas fenestraciones. Acá vemos la célula endotelial con las distintas fenestraciones, la membrana basal, y después tenemos los podocitos. Los podocitos seguramente es la célula más grande del glomérulo, con distintas prolongaciones. Esto es entonces, es el lugar donde hay un impedimento para el pasaje de las proteínas. Acá tienen ustedes, esto es una célula mesangial. La célula mesangial tiene distintas funciones, hay muchas. De alguna manera también está asociado a todo lo que es el sistema retículo endotelial, pero sí tiene funciones elásticas. La célula mesangial, producto de la actuación con la angiotensina y con otros intermediarios, puede determinar el área de filtración glomerular. Esa área de filtración glomerular, el extendido, el desplegado o la contracción de esos vasos también está dada por esta célula, que es la célula mesangial. ¿Por qué las proteínas, entonces las proteínas que se filtran no pasan hacia el espacio urinífero y no se eliminan por orina? Bueno, en primera instancia hay un impedimento, ¿no es cierto?, que es el tamaño de las mismas. El tamaño de las mismas, o sea, hay proteínas, fundamentalmente aquellas que tienen un peso molecular de más de 60.000, 80.000, que, digamos, ya tiene un impedimento para el pasaje por esta sección.
También esto tiene una carga, esta membrana tiene una carga que es negativa. Las proteínas tienen cargas negativas, por lo tanto hay una, digamos, una especie de alejamiento de las proteínas de esta membrana, ¿no es cierto? Cuando esa carga negativa se altera, ahí, bueno, puede haber el pasaje de las proteínas a través de esta membrana. Las cargas negativas están dadas por, fundamentalmente por el heparansulfato. Hay entidades, hay enfermedades, hay glomerulopatías donde se altera esa carga negativa de las mismas, y digamos, algunas proteínas pueden pasar, fundamentalmente la albúmina. Eso se ve en un tipo de glomerulopatía que es la glomerulopatía de cambios mínimos, donde no hay demasiadas alteraciones a nivel, en el microscopio óptico no se ven demasiadas alteraciones a nivel de la estructura glomerular, pero sí se sabe que hay una alteración de la carga eléctrica. La membrana perdería las cargas negativas, por lo tanto las proteínas, fundamentalmente la albúmina, que está cargada negativamente, podría pasar a través de las mismas. Entonces, debemos de tener en cuenta el tamaño, hay ya un impedimento del tamaño a través de estos poros que son funcionales, y la carga eléctrica que tienen este sector del glomérulo. Bien, bueno, acá vemos también un poquitito ya solita lo que es el capilar glomerular, lo que es el endotelio, ¿sí? Acá lo que vemos es la célula de los podocitos con las distintas invaginaciones de las mismas. Hay enfermedades que se llaman podociturias, donde ya hay afectación de estos mismos podocitos. Acá vemos la célula de tipo mesangial. Bueno, esto es la estructura normal. Cuando ustedes tienen una glomerulopatía, bueno, o hay una proliferación endotelial, o hay una proliferación a nivel de la membrana basal, o hay depósitos a nivel de la membrana basal, o hay una proliferación epitelial, o hay una alteración a nivel del mesangio, ya sea mesangial pura o mesangio proliferativa. Bueno, nuevamente acá un poquitito más en detalle, los mecanismos más importantes de daño glomerular. Habíamos dicho la inflamación del glomérulo. La inflamación de tipo inmune, de causa inmune, por la presencia de inmunocomplejos circulantes o aquellos inmunocomplejos generados en el lugar, in situ. La presencia de anticuerpos contra la membrana basal es el síndrome de Goodpasture. Son anticuerpos anti la membrana basal glomerular y la membrana basal a nivel pulmonar. Está dentro de los síndromes catalogados como síndromes pulmón-riñón. Son pacientes que pueden tener insuficiencia renal, una glomerulopatía rápidamente evolutiva y la presencia de hemólisis. También aquellos pacientes que tienen anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, los famosos ANCA. También aquí son síndromes pulmón-riñón. El Shure-Strauss, el Wegener, la polangeitis microscópica, son todas causas de vasculitis de tipo necrotizante a nivel del glomérulo. También, bueno, en aquellos también hay enfermedades, hay alteraciones donde interviene una alteración a nivel de la inmunidad celular. Entonces, los mecanismos de inflamación de causa inmunológicas, también de causa inmunológica debemos
considerar los pequeños vasos, todas las vasculitis, la microangiopatía trombótica, la PTT, el síndrome urémico hemolítico, las embolias de colesterol, las microembolias de colesterol en aquellos pacientes, digamos, politraumatizados, en aquellos pacientes que son sometidos a estudios angiográficos. Las causas tóxicas, bueno, ya habíamos mencionado la diabetes como paradigma de causa metabólica tóxica, la amiloidosis como también enfermedad metabólica y de depósito, y también tenemos una infinidad de medicamentos y de agentes citotóxicos a nivel glomerular. Y también los mecanismos hemodinámicos de hiperfiltración. Estos mecanismos los podemos encontrar en la hipertensión arterial y en la nefropatía diabética en las primeras instancias, en los primeros estadios. Bueno, acá podemos homologar un poquitito estas cosas. Vean ustedes. Cuando tenemos una lesión, evidentemente a nivel de las células endoteliales, bueno, esto se va a manifestar por una disminución, una afectación del capilar glomerular y una disminución de la permeabilidad de la pared glomerular. Todo esto va a traer aparejado un deterioro de la función renal, producto de una disminución del filtrado glomerular y evidentemente la presencia de hematuria. Ahora, si lo que nosotros tenemos es una proliferación de las células de la cápsula de Bowman, formación de semilunas epiteliales, una glomerulopatía proliferativa extracapilar, esto de alguna manera también va a traer aparejado una disminución del flujo, una disminución del filtrado en forma muy rápida. Son pacientes que deterioran la función renal en términos de días o semanas. Si nosotros tenemos una lesión a nivel de los podocitos, relacionada solamente con los podocitos y con la membrana basal glomerular, bueno, es probable que tal vez tengamos solamente la presencia de pérdida de proteínas, tendremos una proteinuria y tengamos un síndrome nefrótico puro. Si la lesión está relacionada con el mesangio, bueno, acá las cosas pueden ser mixtas. Esto está relacionado con un deterioro de la función renal, puede causar proteinuria o hematuria. Estuvimos hablando de proteinuria, pero vamos a definir exactamente lo que significa proteinuria. Hablamos de proteinuria en un adulto cuando el paciente tiene más de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. Fíjense que puede haber cierta proteinuria que es de origen fisiológico, de origen habitual o normal. En la proteinuria fisiológica, si uno analizaría la misma, encontraría que fundamentalmente la mayor parte de la misma son proteínas de Tan-Horsfall. Proteínas de Tan-Horsfall, esas proteínas de Tan-Horsfall son esas proteínas que se forman normalmente a nivel del asa ascendente de Henle y del túbulo contorneado distal. También tenemos albúmina y también tenemos inmunoglobulinas, ¿sí? Eso, digamos, en pacientes que tienen proteinuria de tipo fisiológica. Recuerden que hay una pequeña cantidad de proteínas que, digamos, pueden rebalsar el glomérulo, pero evidentemente se reabsorben inmediatamente a nivel de los túbulos. ¿Cómo podemos estudiar una proteinuria? Bueno, en una muestra de orina hay esas cintas que se utilizan en las mismas para determinar si tiene hematuria, proteinuria, hemoglobina, bilirrubina, pH, densidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, a veces las cintas nos denotan
que tiene proteinuria y nos marcan cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces. Eso lo vemos en una orina convencional, cuando pedimos una orina completa, donde está el ítem de proteínas, puede decir la presencia de una cruz o dos cruces o tres cruces de proteinuria. Evidentemente, esto tiene a veces falsos positivos. Bueno, a veces pueden ser por drogas que haya recibido el paciente, nos pueden dar falsos positivos, fundamentalmente, digamos, penicilina o en orinas muy alcalinas. Evidentemente, cuando uno quiere hacer el análisis cuantitativo, utiliza el ácido sulfosalicílico. Esto para determinar la cuantía de proteínas en orina de 24 horas. Y a su vez tenemos estudios cualitativos. Podemos hacer una inmunoelectroforesis de la orina para saber qué tipo de proteínas se están eliminando por la misma. Bueno, vamos a clasificar la proteinuria en una proteinuria leve, en aquella que va desde los 300 miligramos hasta el gramo, en orina de 24 horas, moderada, cuando tenemos una proteinuria de 1 a 3 gramos en orina de 24 horas, y masiva, cuando tenemos igual o más de 3.5 gramos en orina de 24 horas. Bueno, nuevamente la proteinuria la podemos clasificar en proteinuria glomerular, tubular y por sobrecarga. Vamos a ver. También podemos determinar la selectividad. Si es de mediana selectividad, de baja selectividad o de alta selectividad, de acuerdo al tipo de proteínas y al peso molecular de las mismas que se encuentren en la orina. Bueno, esto es un uroproteinograma, es una corrida electroforética muy parecida, digamos, a la del plasma, el mismo método, ¿sí? Vean ustedes, acá tenemos el suero, acá tenemos albúmina, la mayor cuantía es albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y en la orina casi no tenemos absolutamente nada. La orina está completamente clara, no tenemos pérdida de proteína. Esto es lo normal. Esto es una corrida electroforética en sangre, en el suero, y esto es en orina. Bueno, veamos esto. Nuevamente, aquí tenemos el suero, ¿sí? Acá tenemos la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y vean ustedes, tenemos en orina más cantidad de albúmina que en el suero, ¿sí? ¿Ok? Más cantidad de albúmina que en el suero. Hay una pérdida importante de albúmina y evidentemente el paciente tiene hipoalbuminemia. Veamos que la albúmina predomina con respecto al resto de las proteínas. Predomina sobre el alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma. Esto se llama una proteinuria de alta selectividad. Recuerden que la albúmina tiene un peso molecular pequeño. Entonces, todo lo que está pasando fundamentalmente a la orina es albúmina. Ello indica que esto es muy selectivo. Es muy selectivo. Veamos aquí abajo, algo distinto, diferente. Bueno, acá esto es de escasa selectividad. Fíjense en el suero, el paciente sigue teniendo hipoaluminemia, también tiene descenso de las otras proteínas. Tenemos albúmina acá, pero también tenemos alfa 1, alfa 2, beta, también tenemos gamma. O sea, es totalmente diferente a este. Aquí pasan todas las distintas proteínas, pasan tanto albúmina como inmunoglobulinas. Eso indica que es de escasa selectividad. Es de escasa selectividad. Esto de la selectividad tiene mucha importancia
ya que una proteinuria de alta selectividad es muy probable que responda muy fácilmente al tratamiento con corticoides. Por ejemplo, la nefropatía de cambios mínimos responde muy fácilmente a los corticoides, es una proteinuria de alta selectividad. En cambio, la amiloidosis es una proteinuria de baja o escasa selectividad, o una nefropatía focal y segmentaria también es de escasa selectividad. Bien, esta es otro tipo de proteinuria, que son las proteinurias por sobrecarga. En el mieloma es una enfermedad de tipo monoclonal, donde hay una proliferación de determinados plasmocitos y la digamos, formación de un componente monoclonal, que puede ser generalmente IgG o IgA o raramente de tipo IgM. Entonces, esas proteínas pueden, digamos, pasar la orina porque son de muy bajo peso molecular y aparecer en la orina. Son las cadenas kappa y lambda, lo que dan lugar a lo que ustedes van a conocer como proteinuria de Benz-Jones. Son proteínas por sobrecarga. También podemos hablar de una proteinuria por sobrecarga cuando tenemos una rhabdomiólisis y tenemos mioglobina en orina. También eso es una proteinuria por sobrecarga. Bien, vamos ahora al cortejo sintomático de síntomas y signos, los síndromes, el síndrome nefrótico. Bien, para decir que un paciente tiene un síndrome nefrótico tenemos que tener una proteinuria que sea mayor de 3.5 gramos en orina de 24 horas, tener hipoaluminemia, edemas, importantes edemas en los miembros inferiores, en la cara. Dislipemia puede acompañarse también de dislipemia. A su vez tienen estos pacientes trombofilia, lipiduria. En la orina tienen escasa selectividad. La orina tiene escasa celularidad y escasos cilindros. Los cilindros que tienen son cilindros serios, los cilindros, perdón, no serios, sino los cilindros lipídicos o cuerpos ovales grasos. Bueno, ya vamos a ver que hay trastornos endocrinos, los vamos a analizar, hay anemia. En general, los pacientes no tienen afectación de la función renal y son pacientes que tienen susceptibilidad a infecciones. Ahora vamos a desarrollar cada una de estas cosas. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, debemos diferenciar lo que se llama proteinuria de rango nefrótico. Es decir, a veces podemos tener una proteinuria mayor de 3.5 y no tener el síndrome nefrótico. En ese caso hablamos de proteinuria de rango nefrótico. Para constituir el síndrome nefrótico, la pérdida de proteínas tiene que ser lo suficientemente importante y el hígado, la formación de albúmina por parte del hígado, no tiene que llegar a suplirlo. Tenemos también lo que llaman síndromes nefróticos incompletos, donde, bueno, algunos de los componentes que dijimos anteriormente también pueden faltar. Bueno, ¿por qué se produce el edema? El edema existe una hipoaluminemia importante, ya que la pérdida de proteínas, fundamentalmente de albúmina por la orina, no es llegada a suplir por la síntesis por parte del hígado. ¿Esto qué causa? Bueno, disminución de la presión oncótica. Disminución de la presión oncótica. Esto trae aparejado una hipovolemia arterial efectiva, o sea, hay una disminución del espacio intravascular, ¿sí? Hay un aumento entonces de edema
a nivel del intersticio, hay un aumento del líquido a nivel del intersticio, lo que da lugar, evidentemente, al edema. ¿Sí? Esto trae aparejado, a su vez, es un círculo vicioso, vean ustedes, donde la hipovolemia arterial efectiva es censada por el riñón como una hipoperfusión renal y se activa todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aumenta la hormona antidiurética, aumenta la descarga del tono simpático y disminuye el factor natriurético. Todo esto lleva, a su vez, a la retención de sodio y agua. Esta retención de sodio y agua trata de aumentar el volumen intravascular. Como no lo logra, empeora a su vez el edema a nivel del intersticio. Bien, acá tenemos los componentes fundamentales del síndrome nefrótico. Dijimos una proteinuria mayor de 3,5 gramos en orina de 24 horas, la presencia de hipoaluminemia, la presencia de edemas, ¿sí? La hiperlipemia. La hiperlipemia se produce por disminución de la presión oncótica. La disminución de la albúmina, de la presión oncótica a nivel hepático hace aumentar los niveles de colesterol, fundamentalmente, vean ustedes, el colesterol aterogénico, ¿no? El colesterol LDL, el VLDL, y disminuye el colesterol HDL. También producto de la pérdida de antitrombina 3 y digamos de alteraciones en la proteína S, la proteína C, puede dar lugar a un trastorno de trombofilia. Aquí vemos un poquitito el estado de hipercoagulabilidad que tienen estos pacientes. Pueden dar lugar a una trombosis tanto de la arteria o de la vena renal. En general se asocia mucho la trombosis de la vena renal a un tipo de glomerulopatía, que es la glomerulopatía membranosa, y en especial en aquellos pacientes que tienen glomerulopatías secundarias a enfermedades de tipo neoplásica. Y acá tenemos el otro ingrediente que veíamos, que dijimos recién, la presencia de hiperlipemia y lipiduria. ¿Sí? Bueno, todo esto es por aumento, dijimos, de la producción hepática. Estos pacientes, si este trastorno persiste durante el tiempo, tienen mayor riesgo de aterogenia, de presentar lesiones arteriales, de presentar placas ateromatosas en las distintas arterias del cuerpo. Lipiduria, muy característica del síndrome nefrótico, la presencia de cilindros grasos y cuerpos ovales grasos. Esto es patognomónico en orina de síndrome nefrótico. Bueno, otras alteraciones, bueno, al disminuir la albúmina, recuerden que hay montones de drogas, la mayoría de las drogas, digamos, utilizan como carrier la albúmina. Entonces, debemos tener en cuenta muy bien las dosis de las mismas. Bueno, también alteración a nivel tiroideo, a nivel de la vitamina D. Son pacientes que suelen tener también infecciones a gérmenes encapsulados. O sea que pueden tener neumonía, pueden tener síndromes meningios por la presencia de neumococos, enfermedad de piel y partes blandas. Eso es producto de entonces pérdidas del factor B del complemento, de algunas inmunoglobulinas y alteración de la función macrofágica. Bien, acá tenemos algunas de las causas de, digamos, nefropatías, causas de síndrome nefrótico frecuente en los adultos. La glomerulopatía membranosa,
la glomerulopatía focal y segmentaria, la glomerulopatía de cambios mínimos. Esta glomerulopatía de cambios mínimos es la más frecuente, causal de síndrome nefrótico en chicos, pero también la podemos ver en adultos, después de los 40, 50 años, y en general, cuando tenemos un cambios mínimos en adulto, a diferencia de un chico, debemos de buscar alguna causa para neoplásica. Las glomerulopatías membranosas y membranoproliferativas, como dijimos recientemente. Acá también deberíamos de poner la glomerulopatía diabética, ¿no es cierto? La glomerulopatía diabética es una causa frecuente de síndrome nefrótico, pero de origen secundario. Bueno, estas son las distintos tipos de glomerulopatías asociadas a proteinurias. Bueno, la glomerulopatía membranosa, donde hay una alteración, fíjense, hay depósitos electrodensos, esto es a nivel subepitelial de la membrana basal. Acá tienen la luz, esto es una microscopía electrónica. Acá ven la luz del capilar, acá ven el endotelio fenestrado que está alterado, y acá ven la membrana basal y depósitos subendoteliales de un material electrodenso. Bueno, el riñón del mieloma. Acá vemos el riñón de la diabetes, la glomerulopatía focal de esclerosis de Chimestieri-Wilson, la esclerosis focal y segmentaria. Bueno, son distintos tipos de glomerulopatías que seguramente lo van a ver un poquitito más en detalle cuando vean la clase de glomerulonefritis. Síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se caracteriza por tener hematuria, ya sea macro o microscópica. Es una hematuria de tipo glomerular, por lo tanto va a tener cilindros hemáticos, glóbulos rojos dismórficos, y proteinuria, pero no es una proteinuria masiva, como veíamos en el síndrome nefrótico, sino que es una proteinuria que tiene menos de 3 gramos. Por lo tanto, no va a dar lugar a tan importante cantidad o cuantía de edemas. Y a su vez tiene oliguria. Bien. Esto trae aparejado un aumento entonces de la retención de sodio y agua. Bueno, el síndrome nefrítico, bueno, la patogenia es múltiple. Puede ser por la presencia de complejos antígenos, anticuerpos que quedan atrapados, complejos circulantes que quedan atrapados en el riñón. Pueden esto también ser producto de también alteración de la inmunidad de tipo celular. Hay factores genéticos, hay activación del complemento. Hay aumento de las citoquinas y distintos mediadores, hay la presencia de enzimas proteolíticas, hay activación de mucho de la coagulación. Todo esto trae aparejado entonces un deterioro funcional intraglomerular. Hay una alteración a nivel de la membrana, hay una disminución de la luz de los capilares glomerulares. Bueno, producto de esa alteración de la filtración glomerular, hay un aumento entonces de la cantidad de agua y sodio. Esa cantidad de agua y sodio aumenta el volumen, digamos, intravascular, dando lugar a una expansión, a una hipervolemia que puede manifestarse por la presencia de líquido a nivel pulmonar, dar lugar
a un edema agudo del pulmón, a un aumento de la tensión arterial. Causas frecuentes de síndrome nefrítico, bueno, también la nefropatía por IgA, las glomerulonefritis postinfecciosas. En esto, la postestreptocóxica o endocapilar, que aparece más o menos a las 2 a 3 semanas de una infección por estreptococos, también asociadas a otras enfermedades infecciosas, endocarditis infecciosas, osteomielitis, abscesos viscerales. Las glomerulopatías asociadas a enfermedades sistémicas, los síndromes vasculíticos, el lupus, por anticuerpos antimembrana basal glomerular, el síndrome de Goodpasture, la glomerulopatía membrano proliferativa, las microangiopatías trombóticas como la PTT y el síndrome urémico hemolítico. Bueno, estos pacientes tienen una hematuria de tipo glomerular, hematuria dismórfica, con escasa cantidad de proteínas. Dijimos que la cantidad de proteínas en general en la orina no debían exceder los 3 gramos, generalmente eran inferiores a estos. Bueno, aquí vemos la presencia de glóbulos rojos dismórficos con alteración de las formas y acá un cilindro hemático. Esto es característico entonces del síndrome nefrítico. Hematuria dismórfica, acantocitos y cilindros hemáticos. Bueno, el deterioro, hay un deterioro importante de la función renal, hay digamos, una disminución de la función de la excreción de sodio, ¿no es cierto? Una disminución de la fracción de excreción de sodio. Hay edemas, hay una hipervolemia, esa hipervolemia trae una hipertensión arterial. Esto trae aparejado una sobrecarga de volumen importante. Bien, el paciente puede tener como complicaciones una encefalopatía hipertensiva. Aquí ven ustedes un fondo de ojo normal y acá ven ustedes un fondo de ojo con edema de papila. Bueno, esto se ve también entonces como producto de una encefalopatía hipertensiva. Vean el edema importante que tiene el paciente, algunos exudados ya en llamas, hay un afinamiento entonces también acá de las venas y las arterias. Bien, dijimos anteriormente también la presencia de edema agudo de pulmón. Es un edema agudo de pulmón producto de aumento de la presión, aumento de la presión de fin de diástole. Es un edema de pulmón volumen dependiente. También producto de que estos pacientes tienen deterioro de la función renal y tienen acidosis por falta de eliminación de ácidos, llevan a una hiperpotasemia, y recuerden que la hiperpotasemia puede causar trastornos a nivel del electrocardiograma y dar lugar a arritmias complejas. Bueno, hay diferentes entonces manifestaciones desde el punto de vista clínico. Hay una forma que ustedes la van a conocer como glomerulopatía rápidamente progresiva evolutiva. Son aquellas cuadros de glomerulopatía donde hay un deterioro muy rápido de la función renal. En general, cuando tenemos eso, podemos evidenciar que puede ser por una proliferativa endocapilar o postestreptocóxica, postinfecciones, puede ser un síndrome pulmón en riñón por la presencia de anticuerpos por ANCA, un Schur-Strauss, un Wegener, una poliangiitis microscópica. Puede ser en el contexto de una
un lupus, puede ser en el contexto de una vasculitis lúpica, donde hay un deterioro rápido de la función renal. Bueno, es importante en todo síndrome nefrítico, evidentemente, los antecedentes, es decir, están en contexto de alguna enfermedad de tipo inmunológica, ha tenido algún tipo de infección, hay algún antecedente heredofamiliar de por medio, ha recibido algún tipo de medicación, eh, para descartar, evidentemente, enfermedades sistémicas o enfermedades infecciosas previas. Los efectos hemodinámicos son muy importantes en estos pacientes que tienen síndrome nefrítico, ya que manejan volúmenes muy importantes, dan lugar a hipertensión, en aumento de la resistencia periférica, en edema agudo de pulmón, en encefalopatía hipertensiva. Es decir, son pacientes que rápidamente uno debe ingresarlos muchas veces en diálisis. La intensidad de los edemas no es tan importante como en el síndrome nefrótico. Bueno, siempre debemos efectuar en todos los pacientes, y más aún aquí, un fondo de ojo para evaluar si tiene edema de papila o no. Bueno, debemos estudiar toda la analítica, la cifra de urea, creatinina. Esta es una fórmula que la van a ver frecuentemente, es para calcular el filtrado glomerular, que es la fórmula de Cockcroft y Gold, donde esta fórmula tiene en cuenta una cosa que es constante, 140, menos la edad, que es un variable, por el peso. Una constante 72 por la creatinina plasmática, y si es una mujer, esto lo debe multiplicar por 0.85. Esto nos da lo que llaman clearance de creatinina calculado. Bueno, tener un ionograma. En el ionograma, generalmente en los nefríticos vamos a encontrar hipercalemia. Si hacemos un estado ácido-base, generalmente podemos encontrar una acidosis de tipo metabólica. Generalmente la eritrosedimentación es un reactante de fase aguda, esto va a estar aumentado. Bueno, veremos también el proteinograma electroforético, si el paciente, tiene hipergama, en el contexto de una enfermedad inmunológica, vasculítica o reumatológica. Bien, bueno, esto un poquitito ya lo hemos visto anteriormente. Bien. Nuevamente, quiero hacer entonces hincapié en la presencia de un sedimento nefrítico, la presencia de glóbulos rojos dismórficos, ¿sí? Hay acantocitos, vean ustedes, ¿sí? Ahí ya tienen un acantocito, acá tienen otros acantocitos, es bien dismórfico esto, ¿sí? ¿Ok? Y la presencia de cilindro semántico. Esto es típico del síndrome nefrítico. Así como en el síndrome nefrótico teníamos algo de lípidos, cilindros grasos o cuerpos ovales grasos, en el síndrome nefrítico esto es lo característico. Bueno, buscando siempre enfermedades de tipo secundarias, lupus, factor antinúcleo debemos buscar, las distintas fracciones del complemento, los anticuerpos tipo ANCA, y también hay algunas entidades de enfermedades virales crónicas, hepatitis B, hepatitis C o HIV, que están ligadas a distintos tipos de nefropatías, glomerulopatías. Entonces también debemos de buscar esto. La antiestreptolicina, si nosotros queremos descartar la presencia de
una enfermedad post-estreptocóxica. Esto es característica, aumento de la antiestreptolicina O, y generalmente estos pacientes tienen disminución del complemento. La glomerulopatía post-estreptocóxica se caracteriza por tener antiestreptolicina elevada, complemento bajo. Es una glomerulopatía que tiene casi restitución ad integrum. Tiene casi restitución ad integrum. Bueno, la presencia de crioglobulinas, hay distintas enfermedades, llaman crioglobulinemias, que también pueden dar complemento bajo. Anticuerpos relacionadas con enfermedades del lupus y anticuerpos relacionados con la trombofilia, los anticuerpos anticariolipinas y anticoagulantes lúpicos. En fin, hay toda una serie de estudios complementarios que uno pide para aproximar el diagnóstico de estos pacientes. Bueno, acá vemos una radiología. Vean, esta es una radiología simple. Vean que no podemos individualizar acá bien el psoas. Eso es producto del edema, el edema que tiene el riñón. Acá se interpone un poquitito por la presencia del colon, pero acá podemos ver o vislumbrar dónde estaría el riñón del lado izquierdo. Y habitualmente tengo que ver bien la sombra del psoas, y acá no se ve bien esa sombra del psoas. Eso es producto del edema inflamatorio que tiene este paciente. Bueno, esta es una ecografía, también donde hay un edema, hay una alteración también entre la ecogenicidad que tiene la parte cortical y medular del riñón. Recuerden que los glomérulos, los glomérulos se encuentran fundamentalmente en la parte cortical. Hay unos glomérulos que son yuxtamerulares, pero la mayoría se encuentran acá en la corteza. Bueno, muchos de estos síndromes nefríticos terminan en la biopsia renal. En general, los que son de origen claro, como ser una post-estreptocóxica, no se biopsian, de la misma manera que los síndromes nefróticos secundarios a cambios mínimos no se biopsian, si tienen todo el contexto general que uno espera tener en estas entidades. Pero bueno, si no es de esta etiología, uno siempre debe efectuar la biopsia. En la biopsia hay varios tipos de biopsia. La que más se utiliza es la biopsia con aguja, y también se puede llegar a hacer una biopsia quirúrgica. La biopsia quirúrgica se hace cuando el paciente es muy obeso o tiene un solo riñón, que esa es otra cosa que hay que asegurarse en estos pacientes, que tengan los dos riñones. Por lo tanto, es importante tener o una placa o una ecografía. Hoy en día, en general, las biopsias no se hacen a ciegas, sino que se hacen bajo control ecográfico o tomográfico. Bueno, en resumen, el síndrome nefrótico es un cuadro clínico donde expresa una alteración importante de la función renal, caracterizado por la presencia de un sedimento de tipo inflamatorio, con grandes cantidades de glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos, con hipertensión arterial, con un compromiso del estado general, donde los pacientes pueden tener producto de hipervolemia, deterioro de la función cardíaca, edema agudo del pulmón, encefalopatía de tipo hipertensiva, hipertensión de muy difícil manejo, acidosis, una acidosis metabólica y una hipercalemia también de difícil manejo. Todas estas cosas muchas veces requieren la presencia de diálisis de urgencia. Bien, lo que indica esto evidentemente es una proliferación. Siempre que tengamos un componente nefrítico, generalmente estamos en el contexto
de una enfermedad glomerular de tipo proliferativa. Bien, dejamos entonces acá. Bueno, cualquier duda vamos a dejar a través del secretario de Pablo cómo comunicarse con nosotros. Muchas gracias.